Jesús pasó los 3 días entre su muerte y resurrección. ¿A dónde fue Jesús durante esos 3 días? Hola amigos, esperamos que esta historia sea de bendición para ustedes. Continúe hasta el final para que podamos orar juntos. Su muerte y resurrección están registradas en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos relataron el proceso que pasó Jesús hasta ser crucificado. Se estima que el periodo de crucifixión duró un promedio de unas 6 horas. Al acercarse el momento final, cuando enfrentaría la muerte, pronunció las palabras, consumado es, como está registrado en el versículo del libro de Juan capítulo 19 versículo 30. En ese momento, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Su cuerpo permaneció en la cruz por un corto tiempo antes de que José de Arimatea lo retirara y lo preparara para el entierro, con la ayuda de Nicodemo, uno de sus seguidores. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Después de la resurrección, se reveló a sus discípulos, comenzando por María Magdalena, y luego ascendió al paraíso. Aunque muchos cuestionan lo que sucedió en los 3 días entre su muerte y resurrección, como dónde estaba Jesús y qué hizo, particularmente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se centran principalmente en los eventos que condujeron a su crucifixión y resurrección. El periodo entre su muerte y resurrección sigue sin estar claro. Se le conoce comúnmente como el descenso a los infiernos o los 3 días angustiosos, pero los evangelios no proporcionan un relato completo de las actividades de Jesús durante este periodo. Las interpretaciones y tradiciones teológicas, más que las narrativas bíblicas explícitas, juegan un papel clave en la comprensión de este importante periodo, que es una de las revelaciones más claras sobre el paradero de Jesús durante los 3 días posteriores a su muerte. Podemos extraer información valiosa de esta conversación mientras Jesús estaba en la cruz. Según la Biblia, Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones, y uno de ellos le pidió a Jesús que se acordara de él cuando entrara en su reino, como se informa en Lucas capítulo 23 versículo 42. Jesús respondió afirmativamente, diciendo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto sugiere que después de su muerte, Jesús fue al paraíso o cielo, lo cual tiene sentido ya que, con su último aliento, Jesús entregó su espíritu en manos de Dios, indicando que se dirigía a un lugar de felicidad y amor eternos, lo cual es el cielo. Otro relato interesante del paradero de Jesús se encuentra en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ciertamente mortificados en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Este pasaje afirma que Cristo sufrió por los pecados, siendo justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Estaba muerto en su cuerpo, pero vivificado en su espíritu. Después de ser vivificado, proclamó a los espíritus encarcelados, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Esto se puede interpretar de 2 maneras. Primero, que Jesús, en algún momento entre su muerte y resurrección, fue al infierno, también conocido como infierno, Hades, e hizo alguna proclama a los espíritus que allí se encontraban atrapados. Desde esta perspectiva, estos espíritus podrían ser demoníacos, humanos o incluso ángeles caídos, aquellos que fueron encarcelados por violar la ley de Dios. Estas interpretaciones y tradiciones teológicas ofrecen información sobre lo que sucedió durante los 3 días posteriores a la muerte de Jesús, llenando vacíos en la narrativa bíblica y alimentando debates sobre su significado e importancia. Junto con Lucifer, quien los engañó y los puso contra su Dios, la referencia al diluvio de Noé indica que la brecha ocurrió antes de la época de Noé. Sin embargo, el pasaje no nos dice exactamente qué dijo Jesús a los espíritus cautivos. Parece poco probable que fuera un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden salvarse, como se afirma en Hebreos capítulo 2 versículo 16. Es más probable que Jesús proclamó y declaró su victoria sobre Satanás y sus seguidores.
En esta perspectiva, Jesús habría ido al infierno para anunciar su triunfo y declarar su victoria sobre la muerte y Satanás. Otro pasaje bíblico que nos informa sobre el paradero y actividades de Jesús en los 3 días entre su muerte y resurrección es Efesios capítulo 4 versículo 8 al 10. Dice que cuando ascendió llevó a muchos cautivos y dio regalos a su pueblo. La expresión ascendió implica que también descendió a la parte inferior de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió más alto que todos los cielos, como escribió Pablo, haciendo referencia al Salmo capítulo 68 versículo 18. Esto se puede interpretar en el sentido de que Jesús, después de asegurar la salvación en la cruz, reunió a todos los redimidos que estaban en el paraíso y los llevó a su morada permanente en el cielo. Entre estas personas se encontraban figuras como Abraham, David, Josué, Daniel, Lázaro, el ladrón de la cruz, y todos los demás que fueron justificados por la fe. Otra forma de interpretar el capítulo 4 de Efesios es que, en los 3 días entre su muerte y resurrección, Jesús derrotó y encarceló a nuestros enemigos espirituales, que son el diablo, la muerte y la maldición del pecado. Luego ascendió victoriosamente al cielo como Dios. Esta perspectiva también encuentra apoyo en las Escrituras. En Mateo capítulo 12 versículo 40, que menciona cómo Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, también aplica a la situación del Hijo del Hombre, quien dijo que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es una referencia que Jesús hizo al periodo entre su muerte y resurrección, reforzando la idea de que descendió a algún lugar después de su muerte. Es importante señalar que los detalles específicos de lo que sucedió exactamente durante estos 3 días no están descritos explícitamente en la Biblia, y varias tradiciones cristianas mantienen diferentes perspectivas sobre el asunto. Sin embargo, podemos confiar en las propias palabras de Jesús cuando le dijo a uno de los ladrones en la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Esto nos da confianza para decir que Él fue al paraíso después de proclamar su victoria sobre la muerte y completar su obra de redención. Oremos, Señor, que seamos firmes en tu verdad, para ir contigo al paraíso. Amén.